Bueno chicos, bienvenidos a una nueva clase. Esta clase, la número 16, va a ser en este caso de medida de tendencia central, ¿ya? La clase pasada partía con el eje estadística, así que es importante que vayan a ver la clase si no la vieron. Y bueno, como iba comentando, vamos a ver medida de tendencia central dentro de los conceptos que nosotros vamos a manejar en este caso en esta clase. Van a ser como tanto como promedio, mediana, moda y rango, ¿ya? Tanto rango de intervalo, todo lo que vendría siendo con tablas de frecuencia, cómo analizarlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces primero vamos a partir lo que vendría siendo con el promedio, ¿ya? Bueno, ¿qué es el promedio? Bueno, nosotros el promedio, ¿cierto? Lo conocemos en las ocasiones cuando calculábamos qué nota íbamos a tener a fin de año, ¿cierto? Todas estas cosas, o con qué nota íbamos a pasar de curso. Uno a final de año ya simplemente va calculando estas cosas, por lo menos haciéndose la idea con qué promedio va a salir, po, un promedio general, ¿cierto? Y esto es el promedio. Ya básicamente nosotros, por ejemplo, tenemos 5 notas o 5 evaluaciones durante el semestre, supongámoslo así. Y, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una nota 6, una nota 5, un 6,2, un 7 y un 5,9, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Necesitamos saber qué promedio vamos a tener, por ejemplo, en esta asignatura de matemáticas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para calcular el promedio, ya que más de uno yo creo que lo habrá hecho alguna vez, es hacer una suma de todas las notas, ya de todos los datos, que así es como se representa esto, x más 1 más x más 2 así hasta x sub n, ya siendo n una cantidad arbitraria que uno va a escoger, ¿cierto? Obviamente positiva, ¿ya? Como en un valor grande, 100, 220 o 5 en este caso, como son 5 notas, dividido en la cantidad total, ¿cierto? De valores que hay. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo de las notitas, ya lo que vamos a hacer es hacer eso, pues, ya calcular el promedio de cada una de estas notas, ya, para poder llegar a un promedio final, ya cuál es el valor que vamos a tener al final de esta materia, por ejemplo. Entonces, vamos a dar un 6, con un 5, con un 6,1, con un 70, con un 51. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar algo así como 30, ¿cierto? Ahora lo vamos a dividir en la cantidad total de datos. En este caso son 5. Hay 5 datos, por lo tanto, si se dan cuenta, el promedio lo vamos a calcular como les comenté, la sumatoria de todos los datos, de todos los valores, sobre la cantidad de valores que hay. En este caso hay 5 notas. Entonces esto nos va a dar un valor de 6. ¿Qué cosa? Un promedio. Este es el promedio 6. Entonces nosotros vamos a tener un promedio 6 a partir de todas estas notas. ¿Ya? ¿Qué importante? Bueno, que es súper fácil, bueno, calcularlo de esta forma, como les comentaba, que es cuando simplemente tenemos valores que sumar entre sí, pero el problema empieza cuando tenemos como tablas de frecuencia o tablas de intervalo, que aquí hay un poco como que se nos desvía un poco en sí este concepto o nos acompleja un poco. Ya entonces vamos a recurrir a la tabla que teníamos de la clase pasada, ya en la cual, bueno, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, vimos lo que era la frecuencia, la marca de clase, frecuencia acumulada, etcétera, etcétera, pero para casos generales, hoy día vamos a trabajar en sí con marca de clase, frecuencia acumulada y frecuencia normal, ya también como para ir mezclando y recordando algunos conceptos básicos. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos el promedio en tablas de este estilo? ¿Ya? Tablas de frecuencia, en la cual tenemos ciertas cantidades de datos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, son intervalos, pero ¿qué pasa si no son intervalos y son, por ejemplo, edades? ¿Ya? Supongamos que aquí no hay intervalos y hay edades, por ejemplo, 16, 15, no, vamos en orden, 12, hay 14, hay 15, hay 16, hay 17 y hay 18. Entonces hay edades, ¿cierto? Supongamos que hay edades de un grupo de personas, edades, edades de un grupo de personas, ¿ya? Entonces, cuando tenemos tablas de frecuencia, ya que están asociados a ciertos valores, a ciertas representaciones de datos,
¿ya? Lo que vamos a hacer para calcular el promedio es básicamente, si se fijan, la lógica sigue siendo la misma. Nosotros debemos sumar ¿qué? Toda la cantidad de datos, ¿ya? O sea, necesitamos sumar el 12 con el 14, con el 15, con el 16, el 17 y el 18. Pero no nos vamos a sumar, no nos vamos a sumar uno, este con este y así, ¿no? Así. ¿Por qué no? Porque necesitamos primero ir sumándolo de acuerdo a cuál es su frecuencia. Por ejemplo, claro, aquí tenemos 12, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia de 1, o sea, solamente tenemos un valor. Tenemos solamente una persona que tiene 12 años. ¿Cuántas personas tienen 14? Una también. ¿Cuántas personas tienen 15? 7 personas. Entonces somos 15 más 15 y así, ¿cierto? 7 veces. O sea, que podemos pasar de escribir esto como una suma a una multiplicación de 15 por 7. ¿Ya? Luego 16. ¿Cuántas personas tienen 16 años? 9. Entonces 16 por 9. Luego 17. ¿Cuántas personas tienen 17? 3. ¿Cierto? 18, 4. Y así nosotros vamos a ir calculando el promedio. ¿Ya? Nuevamente, aquí simplemente hacer los cálculos, ¿cierto? 12 más 14 son 26, más 7 por 5, 35, 7 por 1, 7, aquí son 10, ¿cierto? 4, 5, 9, 14, más 1, 2, 3 por 1, 3, más 2 son 5, más 4 por 8, 32, 4 por 1, 4, más 3, 7. Ya, entonces tendríamos todas estas cantidades de datos. Ya, si se fijan bien, tengo, voy a ir sumando las edades, ¿cierto? La cantidad de veces que se repita, ya, porque es una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí manejamos lo mismo, ¿cierto? Puedo hacerlo con calculadora, va a hacerlo más rápido, ya, y esto va a dar una suma de, el último es un 72, ¿cierto? Dividido en la cantidad de datos totales. Nosotros habíamos calculado la frecuencia acumulada de la anterior clase, ¿cierto? Nos dio una cantidad de 25, o sea que hay 25 personas en esta muestra. Entonces la vamos a dividir por 25 y nos va a dar 15,92. O sea, el promedio de edades de este grupo de personas está en 15,92, o sea, casi 16. ¿Ya? Si lo aproximamos, ¿cierto? Por el 9 que está al final, vamos a decir que es un promedio de 16 años. O sea, las personas en promedio tienen 16. ¿Ya? Es básicamente esto. Cuando estemos utilizando tablas de frecuencia, vamos a ir multiplicando, ¿cierto? Cada valor, ¿cierto? Por su frecuencia y ir sumándolo, sumándolo y sumándolo con los demás, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? De que hay dos casos, bueno, lo más general es cierto, que es cuando tenemos, uy, ¿qué pasó aquí? Casos, ¿cierto? En los que tenemos una tabla de frecuencias con y sin intervalo. En este caso acabamos de hacer uno sin intervalo. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cómo que yo es que yo puedo sacar un promedio ya de esto? ¿Cómo es que yo logro sacar un promedio de temperatura mínima? O sea, ¿cuál fue el promedio durante cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de días, ¿cierto? Que ocurrió en una zona, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo calcular este promedio? Bueno, este promedio, lo que voy a hacer, ¿cierto? Es, como tengo un intervalo, y yo en delante multipliqué por un valor entero, ¿cierto? Si se fijan aquí va a ser más de lo mismo. Pero ¿por qué valor entero vamos a multiplicar si tenemos un intervalo, ¿cierto? ¿Cómo multiplicamos, por ejemplo, aquí el 2 entre 2 y 4 por 9? ¿Ya? Ahí utilizamos el concepto de marca de clase. Entonces aquí era menos 3, aquí era menos 1, aquí era 1, aquí era 3, aquí era 5 y aquí era 7. ¿Ya? La marca de clase, recordemos que era el valor que estaba entre estos dos, ¿ya? Entre ambos extremos del intervalo, o el promedio del intervalo, ¿ya? Si yo hago un promedio, o de otra forma, hacer, bueno, un promedio, ¿cierto? Estoy calculando aquí un promedio entre las sumas, ¿cierto? O sea, entre los extremos del intervalo, voy a tener menos 6, dividido en 2 y esto es menos 3, ¿ya? Entonces, la marca de clase, ya, el promedio de los extremos del intervalo. Ahora, una vez que teniendo la marca de clase, lo que voy a hacer yo es multiplicar la marca de clase por su frecuencia correspondiente. Entonces tengo un promedio, o sea, tengo una temperatura mínima que una marca de clase, ¿cierto? De menos 3, ¿cierto? Por una vez. Ya tuvo una frecuencia, por lo tanto lo voy a dejar así. Más, ¿cierto? Menos 1, más, aquí hay 1 por 7, 7, ¿cierto? Más 3 por 9, 27, más 3 por 5, 15, más 7 por 4, 28. Ahora, sumo todo esto, por cierto, que tengo menos 5, más 7 son
2, más 27, más 15, más 28. Esto es 30. 30 más 15 son 45. Más 10, más 27, ¿cierto? Aquí tengo un 2, 12. 4 y 2 son 6, más 1 son 7, son 72. ¿Ya? Entonces esta es la suma de todo, ¿cierto? La marca de clase, la cantidad de veces que se repita, ¿ya? Ahora ese 72 lo voy a dividir por ¿cuánto? Por 25, porque era la frecuencia acumulada, o sea, todos los datos que hay, ya todas las cantidades, todas las frecuencias. Ya entonces vamos a dividir 72 en 25, y eso nos va a dar un valor de 2,88. O sea, en promedio, ¿cierto? Hubo una temperatura mínima de 2,88. ¿Ya? O, si lo queremos aproximar, dejémoslo en 3, ¿ya? Dependiendo del ejercicio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, qué decimales usar también, porque también puede ser que lo aproximemos a 2,9, ¿ya? Pero es, ¿ya? Esto es cuando tenemos el promedio en una tabla de frecuencia, con y sin intervalo, ¿ya? Básicamente vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia para llegar al valor de la suma total y dividirlo en la cantidad de datos totales. En este caso son 25, ¿ya? Bueno, eso con el promedio, ¿ya? Vamos ahora con otro concepto que vendría siendo, en este caso, la mediana, ¿ya? Y aquí es como quiero que pongan mucha atención, porque, bueno, como saben, vamos a tener casos y casos donde tengamos que ocupar este concepto de mediana, si es que estamos en una tabla de intervalos, si es que estamos haciendo, en este caso, una tabla de frecuencia normal, con valores normales, ¿cierto? Donde ningún problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a borrar todo esto de aquí y después vamos a pasar a lo que vendrían siendo los intervalos. ¿Ya? Entonces vamos a poner edades de un grupo de personas que estuvo en el mall. ¿Ya? Entonces aquí tengo 16, ¿cierto? 18, 19, 20, 21, 22. ¿Ya? Entonces tenemos esta cantidad de personas que se entrevistaron un día al azar, ¿cierto? En un mall, en una tienda. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros, o qué es la mediana? ¿Ya? Primero vamos a partir por eso. Mediana. La mediana es el dato que está a la mitad, ¿ya? El dato que se encuentra a la mitad. O, ¿ya? O que se encuentra en el 50% de los datos, justo en la mitad. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque la mediana, los datos los vamos a ordenar de mayor, o sea, perdón, de menor a mayor. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Ordenando todos los datos que tengamos de menor a mayor, ¿ya? Y el dato que esté al medio va a ser la mediana, ¿ya? Una vez, no sé si todavía estará actualizado lo que les voy a decir, pero es por darle un ejemplo, ¿ya? Eh, la otra vez, ¿cierto? Bueno, el año fue el año pasado, ¿cierto? Me dijeron un dato con respecto a la mediana, ¿cierto? ¿Cuál era la mediana de los sueldos en Chile? ¿Cuál es la mediana de los sueldos en Chile? O de los sueldos de las personas en Chile. Y bueno, no sé si esta fuente será confiable o no, ya, pero supongamos que la mediana está alrededor entre los 450.000 pesos. De los 450.000 pesos. ¿Qué significa que la mediana ya del sueldo en Chile sea 450.000? Significa que si yo a las 18 o a las 15 millones supongamos que trabajan, no creo que trabajen todas, así que pongámosle de las 18 millones de personas que hay en Chile, 15 trabajan. Ya entonces, esas 15 millones de personas, ya sé que es un número exagerado, demasiado exagerado, porque ahí obviamente hay niños, hay adultos mayores que todavía no trabajan, o sea, que ya no trabajan, o gente joven que no trabaja. Entonces, todas estas personas que generan ingresos mensuales, ¿cierto? Que trabajan, ¿ya? Los vamos a ordenar los datos del que menos gana al que mayor gana. ¿Ya? Entonces, supongamos que el que menos gana 100.000 pesos mensuales, supongamos, ¿ya? Entonces partimos con esa persona uno. Y vamos así, ¿cierto? Así, así, así hasta la última, hasta la persona que está en la posición, ¿cierto? 15 millones. Es la última persona que es la que más gana, ¿ya? Entonces,
Así es como se forma una mediana. Y que esto sea 450.000 significa que el 50% de la población, ¿ya? Porque la mediana está en ese dato, la mediana está aquí, ¿ya? Significa que de ahí para atrás, o sea, yo tenía toda la persona uno, ¿cierto? Que gana 100.000, supongamos, así, sí, así, 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 hasta el 50% de la población, ¿ya? O la persona, ¿cierto? Que está en los 7.500.000, porque eran 15 millones, ¿cierto? Esta persona de aquí gana 450.000 pesos. O sea, de aquí para abajo, todas estas personas ganan el mínimo, ¿ya? Entonces, es muy importante esto porque a veces se confunden ya en los datos o en las cosas, uno cuando qué es la moda o qué es el promedio, porque también, bueno, había un dato que no sé si estará actualizado, estoy dándole ejemplo nomás, pero se supone que el ingreso promedio en Chile era de como 1.500.000, creo, 1.400.000, algo así, no me acuerdo la verdad, pero supongamos que eso, ¿ya? Entonces el promedio era 1.450.000, no, 1.450.000, no, 1.500.000. Fíjense cómo es que la diferencia de los datos, porque así uno se hace la idea, los extremos, cuánto están ganando. ¿Por qué? Porque fíjense muy bien que la persona uno gana 100.000 pesos y la persona que está en este puesto de 7.500.000, ya, porque son todos los datos ordenados, aquí va la persona 2 que gana 100.010, o sea, 100.500, por ejemplo, ¿cierto? Y así, así, así sucesivamente hasta los 450. Ahí avanzamos 7.500.000 de personas, ¿ya? Entonces, fíjense cuánto ¿cuánto tienen que ganar los demás para que el promedio sea 1.500.000? O sea, fíjense que la mitad de la población gana casi el sueldo mínimo. La mitad de la población. ¿Ya? Entonces es un dato muy, muy drástico. ¿Ya? Pero así son las cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es más o menos para que entiendan la mediana. ¿Qué es la mediana? Básicamente el dato que está al medio. ¿Ya? Entonces, recapitulando, les dije que se ordenaban los datos de menor a mayor. Entonces, cuando tenemos datos así súper así sueltos, como les comentaba, era súper fácil calcular la mediana. Por ejemplo, no sé, por calcular la mediana entre estas edades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fíjense bien, olvidemos la tabla de frecuencia por un momento y fíjense bien que aquí tenemos un dato, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la mediana? Van a haber dos casos. Uno, cuando tengamos un total de datos par, por este caso son seis datos, ten- tengo seis datos, ¿ya? Y otro caso cuando son impares, ¿ya? Entonces ahora, en el caso que sean par, ¿cómo se calcula una mediana? Ya fíjense bien, porque si son pares, ya aquí tengo 3 y aquí tengo 3. Entonces, cuando son pares, que en este caso lo son, como hay 6 datos, fíjense que la mediana va a estar entre estos dos, po, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser pares no va a haber un dato al medio, sino como que los grupos se van a dividir en dos mitades, po, dos mitades de igual manera. Entonces, los que van a llevar el valor de la mediana son el primer grupo, ¿cierto? Más pequeño, el último valor que esté aquí, ¿ya? Y el segundo grupo, el valor más pequeño, se les va a hacer un promedio a estos dos, ¿ya? Y vamos a calcular la mediana general, ¿ya? Se lo explico así porque no creo que decírselo con la fórmula, bueno, que obviamente igual es más sencilla, ¿ya? Se entiende de igual manera. Entonces, cuando tengamos números pares, lo que vamos a hacer es escoger, ¿cierto? El total de datos, que va a ser n, lo voy a dividir en 2, ¿cierto? En este caso, 6 dividido en 2 es 3, o sea, hasta esa posición, hasta la tercera, que es 19, voy a tomar mi dato 19, y luego voy a hacer un promedio con otro dato, ¿ya? ¿Cuál va a ser el otro dato? Va a ser el que viene a continuación. O sea, n dividido en 2 más 1. O sea, estamos hablando aquí de posiciones, ¿ya? Estamos hablando de posiciones. Esta de acá es la tercera posición. ¿Cuál viene después? La cuarta posición. O sea, ¿cuál va a ser el otro dato que voy a ocupar? 20, ¿ya? De aquí hago un promedio de estos dos, ¿cierto? Y voy a tener el valor de 19,5.
O sea, la edad o la mediana, en este caso de este grupo de personas, estuvo en 19,5. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando son impares? Cuando son impares, por ejemplo, aquí tengo, vamos a hacer lo mismo, 16, 20, 21, 22. ¿Ya? Aquí son impares. ¿Por qué? ¿Cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, tengo 7. ¿Ya? 7 es un número impar. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo la mediana cuando son 7, cuando son, en este caso, mi conjunto de datos, ¿cierto? Son 7 valores. ¿Ya? En este caso aquí tengo 7 valores, un número impar, que es mi total de datos que tengo. Como es impar, lo que voy a hacer yo es tomar ese número de ese total de valores, le voy a sumar 1 y ahora lo divido todo eso en 2. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, son 7 valores, ¿ya? Si a 7 yo le sumo 1, va a ser 8. Dividido en 2 va a ser 4. ¿Qué es esto? Esta es la posición. Recordemos que los resultados de las medianas son las posiciones. Yo de ahí, una vez que estoy en la cuarta posición, me voy a mi gráfico, a mi tabla, y busco la cuarta posición o cuento 4 hasta que llegue a al cuarto lugar. Entonces aquí tengo un primer lugar, segundo, el tercero y el cuarto. Entonces, fíjense bien que llegué a 19. O sea, cuando en este caso de este grupo la mediana va a ser de 19 años. ¿Ya? Eso es cuando es impar. ¿Ya? U otra forma que se puede hacer, ¿cierto? Es básicamente como sé que es un número impar, yo si los divido en 2, me va a dar un decimal. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, como son 7, ¿cómo yo separo los grupos en 2? No puedo. ¿Por qué? Porque me va a quedar este al medio solito. Pero si se fijan, como es impar, al medio siempre va a quedar uno. Entonces, yo digo ya, si son 7 datos, ya, si los separo de en dos grupos, no puedo. Entonces, lo que puedo hacer es que dejar uno al medio. Entonces voy a contar hasta que me quede uno al medio. Ya, entonces, aquí van a ser 3 lugares, y aquí van a ser 3 lugares, y me va a quedar el del medio solo, y también puedo llegar de esa forma. ¿Ya? Esto es como una maña, o bueno, son cosas de distintas formas que podemos llegar a igual de todas formas al resultado, ¿ya? Así que eso con la mediana. No sé si como si tienen alguna duda hasta ahí, si quieren como preguntar algo, o si es que no se entiende algo, cualquier cosa. Ahora vamos a pasar a ver lo que vendría siendo como es la mediana en los intervalos, ¿ya? Porque aquí hay como que hay que ser un poquito más, hay que estar más, ¿cómo se dice esto? Hay que ser un poquito más detallista aquí, ¿ya? Entonces, para hacer la mediana en intervalos, ¿ya? No es como que, bueno, un spoiler así, vamos a tener que usar nuevamente en este caso la marca de clase, bueno, no la marca de clase, sino que lo que vamos a hacer acá es primero contar cuántos datos hay, ¿ya? Entonces, nuestra frecuencia acumulada va a ser 25, ¿cierto? Nosotros lo sabemos porque la calculamos en la clase pasada. Entonces, fíjense, ¿cómo yo calculo la mediana en intervalos? Porque bueno, para eso hay una fórmula, ¿ya? Pero para esa fórmula en sí no entra. Lo que entra es como el tecnicismo de decir que la mediana se encuentra en el intervalo. La mediana se encuentra en tal intervalo, ¿ya? Haciendo esto, lo que va a provocar es que se nos haga mucho más fácil la tarea, ya el trabajo, porque en sí para calcular la mediana en intervalos, en intervalos, es una fórmula horrorosa, ya una fórmula súper asquerosa, ya horrible, que en sí nunca la han preguntado. Así que por eso es que mejor lo que hace el DEMRE es como preguntar dónde se encuentra la mediana, en qué intervalo está, ya es muy distinto, son cosas muy diferentes, ya. Esto es como una aproximación, por así decirlo, que la mediana va a estar en ese intervalo, la otra como que da un poquito más exacta, ya, pero en sí no es requerimiento para la prueba. Por eso no se las digo. Entonces, ¿cómo lo hacemos en intervalos? Primero, vamos
a notar que, bueno, nuestra frecuencia acumulada nos va a decir todo, ya nos va a hacer todo el trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, la frecuencia acumulada, como sabemos, la suma de todos los datos, o de todas las frecuencias, ya la cantidad de veces que se repiten las temperaturas mínimas, ¿ya? Y notamos que este es 25. Entonces, como notamos que eso es 25, 25 que es un número impar. Por lo tanto, a 25 yo le sumo 1 más 2, o sea, dividido en 2, perdón, y esto va a ser 26 dividido en 2, ¿cierto? Y esto igual eh, a 13, ¿ya? Entonces, ¿qué es 13? 13 es la posición, posición, ¿ya? Eso, grábenselo, escríbanlo siempre, ¿ya? Lo que nos dé aquí va a ser la posición. Entonces nosotros vamos a ir a la posición 13. ¿Cómo nosotros vamos a ir a la posición 13? Bueno, primero vamos a hacer la tabla de frecuencia, ¿cierto? Aquí tengo 1, tengo 2, más 7 son 9, más 9 son 18, más 3 son 21, más 4 son 25. Entonces, ¿dónde va a estar la posición 13? Hay que contar, ¿ya? Hasta aquí tengo 9, ¿ya? En todo esto de acá tengo 9. Entonces, fíjense bien que dentro de este rango, de este intervalo, van a haber 9 datos más. Pero si se fijan, va a ser 18, porque es la suma. Pero del 9 al 18 ya pasó el 13, si se dan cuenta. Entonces va a ser 9, después empieza 10, 11, 12, así hasta el 18. Entonces, todos estos datos, ¿cierto? Corresponden a este intervalo. O sea, la posición 13 va a estar dentro de esto, dentro de este intervalo. Y ahí es donde se encuentra la mediana en un intervalo. Ya básicamente así, ya simplemente con la tabla de frecuencia acumulada. Sacando la frecuencia acumulada, yo veo cuántos datos son, veo si es par o impar, lo divido, ¿cierto? Por 2 y llego a la posición, en este caso como es impar, ¿cierto? Más la posición 13 y encuentro dónde se encuentra el dato 13 que se encontró en este intervalo. O sea, la mediana va a estar en este intervalo. Va a estar en el intervalo entre 2 y 4 sin incluir. Ahí va a estar la mediana. Ahí se encuentra la mediana. ¿Ya? Eso es para sacarlo en intervalo. Ya no sé si se va entendiendo. Hasta ahí, o si hay alguna duda hasta ahora. Cualquier cosa, me dice no. Ya, entonces voy a hablar un poquito, porque al final les voy a decir, bueno, de partida, bueno, lo que comentaba en la clase pasada, es que básicamente estas medidas de posiciones en sí, yo solamente son para datos cuantitativos, ya, que tengan valores, como edad, de años, intervalos de cosas, ya, de valores, datos cuantitativos. Para cosas cualitativas, como por ejemplo equipos de fútbol, colores, yo no puedo sacar ni promedios, ni medianas, eh, ni eso ya, ni esas dos. Ahí como que me confundí un poquito. No puedo sacar ni promedio o media aritmética, ¿cierto? Ni mediana. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una forma de ordenar los datos, ¿ya? Porque pónganse en el caso, ¿cierto? De decirle ya. Aquí van a ver, por ejemplo, preferencias de color de pelo, o sea, preferencias de equipo de fútbol. Equipo, equipo de fútbol. Entonces aquí está el Colo, aquí está la U, aquí está la UC, aquí está Santiago Wander, Audax Italiano y Cobresal, ¿ya? Entonces, preferencias de equipo de fútbol, po, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, claro, tengo una frecuencia y ya toda la cosa, pero para sacar la mediana que tenía que hacer, ordenar los datos, po. Pero ¿cómo yo puedo ordenar al Colo, la U, la UC, o Santiago Wander, o la Audax Italiano, o Cobresal? ¿Cómo yo decido cuál va uno antes que otro? ¿Ya? Eso es lo que es el problema y que son muchas veces preguntas capciosas, que están, por ejemplo, uno dice, ya, por ejemplo, claro, aquí uno le dice, ya, la mediana es, acordémonos que la mediana estaba en este dato, entonces la mediana es Santiago Wander, y no, pues está mal, pues. ¿Por qué? Porque no se pueden sacar medianas, ¿por qué? Porque Santiago Wander
o el colo, o estos datos cualitativos no se pueden ordenar en orden de preferencia. No es como que yo diga, ya, el colo va primero, después va Cobresal o la Audax Italiano, o si va primero la U, después la UCEO, después el colo. Entonces, por eso es que no se puede sacar ni media ni mediana, pero sí se pueden sacar modas de datos cualitativos. Por ejemplo, aquí la moda, ¿cierto? Te la vamos a explicar ahora. La moda es el dato que más se repite, ¿ya? El dato que más se repite corresponde a la moda, ¿ya? Cuando hay más de una moda, por ejemplo, supongamos que aquí ambos son 9, supongamos, entonces vamos a hablar de bimodal. Bimodal. Cuando hay más de una moda, se le llama bimodal. Si cuando hay solamente una moda, hay una moda nomás. Ya en este caso, por ejemplo, aquí la moda es Santiago Wander, ¿sí? Claro, yo puedo sacar estos datos de moda. ¿Por qué? Porque la moda es el dato que más se repite, que tiene mayor frecuencia dentro de las personas o de la encuesta que se haya hecho, da lo mismo, ¿ya? Pero es en sí el dato que más se va a repetir. Por ende, eso es lo que es, ¿ya? Entonces esto lo puedo sacar yo en una gráfica o en una tabla cuantitativa o cualitativa, por ejemplo. Si vamos a hablar de promedio, o sea, promedio del curso, ¿cierto? Del alumno del cuarto A. Cuarto A. Entonces, fíjense bien que aquí, por ejemplo, tenemos notas 6, tenemos notas 7, tenemos notas 5, tenemos notas 4, tenemos 5, 5, tenemos 6, tenemos 5, 2, ¿ya? Y etcétera, etcétera. Entonces, fíjense bien. Aquí, ¿cuál sería la moda? La moda es el dato que más se repite, por lo tanto, veo y cuento que en sí, ¿cuántas veces se me repite el 6? 2 veces. Entonces, por lo tanto, esta va a ser mi moda. Mi moda va a ser 6. Moda 6. ¿Cuál va a ser mi media? Mi media o promedio. Mi media o promedio es la suma de todos los datos. Entonces, sumo 6 más 7 más 5 más 4 más 6 y más 5, 2. Entonces, tengo 12 más 7 más 5 más 4 más 5, 5 más 5, 2. Y esto me da 38, 38,7 dividido en la cantidad de notas. Tengo una nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 notas. Y me dio un promedio de 5,5. O sea, ese va a ser el promedio del curso. Supongamos que este curso es chiquitito, ¿ya? Igual va a ser la mediana. La mediana es el dato que está al medio. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, ya, como son 7 datos, aquí, separo aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tengo 1, 2, 3, aquí tengo 3 también, y me queda uno al medio, y este es 4, y la mediana es 4. No está mal. ¿Por qué? Porque los datos los tengo que ordenar de mayor, o sea, de menor a mayor. Entonces, primero parto por el 4, después después voy con el 5, 2, después con el 5, perdón, con el 5, después con el 5, 2, ahí sí, después con el 5, 5, después con el 6, con otro 6 nuevamente, y con el 7. Entonces, tengo un dato, o sea, una cantidad de valores impar, que son 7, le sumo 1, divido en 2, y esto es 8, dividido en 2, 4, o sea, la posición 4 está mi mediana. Primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, o sea, mi mediana es 5,5. ¿Ya? Y si fijan aquí, bueno, calzó que la media es igual a la mediana. ¿Ya? Bueno, esto es aproximado, ¿ya? Pero si se fijan, esto es cuando los valores son así solitos, nuevamente, cuando no tengo como intervalo. Cuando tengo intervalos ocurre un pequeño, bueno, se le cambia como en sí como el concepto a la moda, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no se, por ejemplo, ya no va a ser moda en sí, se va a llamar intervalo modal. Intervalo modal, ¿ya? El intervalo modal es el intervalo que más se repite. El intervalo que más se repite lo vamos a llamar intervalo modal. ¿Cuál es el intervalo modal aquí? Ya lo encontré. El 2 como, o sea, el 2 hasta el 4 sin incluir. Entonces, esos conceptos ténganlo muy en claro. ¿Cuáles son los cazabobos?
cuando no nos dicen, por ejemplo, ya miren, hay mucha diferencia entre decir que el intervalo modal es este a decir que la moda es 9, que es muy común que salgan estas cosas así, que digan la moda es 9. Y no, po, la moda no es 9. Lo que es la moda es esto. Claro, uno dice, ah, ya, el 9 sí, la moda es el dato que más se repite. Por lo tanto, ¿cuánto hay acá? 9. Ah, y uno dice, ah, ya, entonces 9, porque el más que se repite. No, po. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de intervalos. Entonces, cuando hablamos de intervalos, vemos el que más se repite, ¿cierto? Claro, calza que sea 9. Entonces, nosotros decimos, ah, ya, este es el intervalo modal. Pero mucho ojo ahí, porque eso es una pregunta que siempre aparece. Ya cuando en sí como que a los valores de moda media y mediana se les asignan estos valores de acá. O por ejemplo, decirle, ¿dónde está la mediana? Delante de la mediana estaba aquí, en este intervalo. Ahí estaba la mediana. Entonces la mediana, yo les digo, ya, la mediana es 9. No, pues la mediana no es 9. La mediana, claro, en sí, hasta ahí se encuentra la mediana, ¿cierto? En este grupo, que son 9 datos, se encuentra la mediana, pero no es que la mediana sea 9, ya la mediana es este valor de acá. Bueno, en este caso la mediana se encuentra en ese intervalo, ¿ya? Bueno, otro concepto que es importante, que cuando hablamos, por ejemplo, de que no necesariamente la moda se encuentra en el intervalo modal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que no necesariamente el dato más repetido, ahí sí, se encuentra en el intervalo modal. ¿Cómo que no? Porque, bueno, fíjense bien, le voy a plantear lo siguiente. El dato más repetido se encuentra necesariamente en el intervalo modal, ¿ya? Pero pregunto es, bueno, esto de partida no. Bueno, si tú dijiste que el intervalo modal era 2,4, esta es la moda, pero no necesariamente, ¿ya? Vamos a encontrar el dato que más se repite, ¿ya? Y esto puede ser una pregunta conceptual que nos den en la prueba, ya que nos digan, no sé, po, el dato que más se repite se encuentra necesariamente en el intervalo modal y no, po. ¿Por qué? Porque fíjense bien, nosotros aquí estamos hablando de un intervalo. Sí, efectivamente, es el intervalo que más se repite, sí, de eso no hay duda, ¿ya? Pero fíjense bien, estamos tomando valores desde el 2 al 4 y son 9. Entonces yo voy a escribir, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3,5, 3,5. ¿Cuánto hay hasta aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un 3,5. Supongamos que es en este caso, estos son mis datos. Pero fíjense en otra cosa, para que vean como en sí el tecnicismo y la diferencia de lo que estoy hablando. Voy a tomar este intervalo de arriba, ¿ya? Fíjense que el intervalo de arriba se repite 7 veces, pero ese no es el intervalo modal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que este de acá es el intervalo modal. Nosotros lo sabemos eso, sí, no hay duda. Pero por ejemplo, fíjense aquí de que hay una frecuencia de 7 en este intervalo. Entonces supongamos que en ese intervalo todos van a ser 0. Entonces van a ser 0, 0, 0, 0. Ya. Yo les pregunté, ¿el dato que más se repite se encuentra necesariamente en el intervalo modal? No. ¿Por qué? Porque esto es un contraejemplo. Fíjense acá. Tengo 4, 2, tengo 3, 2, 2, o sea, 2, 3, y tengo 3, 3,5. Y fíjense que aunque este sea el intervalo modal, no es necesariamente el que tiene la mayor cantidad de datos iguales, porque fíjense que aquí, en el que hicimos recién, hay 7 datos cero, ¿ya? Yo lo estoy suponiendo, lo puedo plantear, ¿cierto? Puede que sean todos cero, o puede que sean todo uno, quizá, o puede que no sean todos cero y sean la mitad, mitad, mitad y mitad, por ejemplo, ¿ya? Pero esto es
un buen contraejemplo para responder esta pregunta de arriba, que el dato más repetido no necesariamente se encuentra en el intervalo modal. ¿Por qué? Por esto. ¿Por qué? Porque puede que en otro intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, en el de arriba, la cantidad de datos, ¿cierto? Sean todas iguales, ¿ya? Y en el intervalo modal, sí. Nosotros sabemos que el intervalo modal es el que más se repite, sí. Pero yo estoy hablando de los datos que están dentro del intervalo, no necesariamente van a estar ahí dentro, que más se repite. Entonces, claro, puede dar la casualidad de que quizás, claro, aquí sean todos tres, ya sean tres, sean todos tres y sean nueve tres, sean nueve en total. Y claro, sí, pues, ahí, claro, ahí la cantidad de datos, o sea, de valores, mejor dicho, de valores, claro, va a calzar con el intervalo modal, pero, pero lo estoy suponiendo. Quizás no es así, quizás se plantea como el ejemplo de arriba, y si se fijan acá, ya, la cantidad de valores que más repetido, o sea, que el dato más repetido en sí, no se encuentra en el intervalo modal, sino se encuentra en este intervalo de acá, ¿ya? Eso para que diferencie el intervalo de los valores. Ya el intervalo estoy yo tomando un conjunto de valores que va desde 2 al 4, ¿ya? Y eso se repite 9 veces, ¿ya? Que hay 9 cantidades de estos datos. Si se fijan aquí hay 7. Y claro, si se fijan aquí hay más datos, por lo tanto el intervalo modal, ¿ya? No sé si quedaron como claros con esa diferencia y con lo que acabo de preguntar, para que me respondan, por fin. Si es que quedó alguna duda, porque igual es medio extraño lo que le acabo de decir, pero puede servirle mucho, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o algo. Ya, perfecto. Recuerden que cualquier duda me dicen no, ya porque en sí, ya después de esto tendríamos el rango, ya, que es lo último y terminado. A ver, se los comenté, sí, po, les comenté, ya. Y por último tendríamos el rango, ya. Vamos a hablar de rango, ya, a la diferencia entre el menor, diferencia entre el mayor dato, o sea, el mayor valor, y el menor, ¿ya? Entonces, supongamos nuevamente que aquí hay edades, eh, la edad, no, mejor nota, ya está muy trillado la edad, notas, del cuarto A, ¿ya? Entonces, bueno, hay una serie de notas, ¿cierto? Se escogió un alumno al azar y este tiene un 5, este tiene un 5,2, este tiene un 5,6, este tiene un 6,8, este tiene un 7 y este abajo tiene un 6,9 y este abajo tiene un 7. Entonces, se escogieron todos estos alumnos al azar, ¿cierto? Se escogieron 6 y tienen esta cantidad de notas, de promedio generales. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos calcular el rango. ¿Qué es el rango? Primero que nada, pensémoslo bien nosotros y leamos la palabra como tal, un rango, o sea, entre dos cosas, ¿ya? O sea, si lo quieren ver así, un rango entre dos valores, ¿ya? Entonces, si yo tengo un valor acá y un valor acá, quiero saber cuál es el rango de esto, cuál es por así decirlo, ya, entre muchas comillas, la longitud, ¿cierto? Entre estos dos valores, ¿ya? ¿Cuál es el rango de esto? ¿Ya? Entonces, un rango, por ejemplo, en este ejemplo de la nota del cuarto A, ¿ya? Va a ser la diferencia entre el mayor valor y el menor. ¿Cuál es el mayor valor? Un 7. El menor valor es un 5. Entonces el rango va a ser de 2, ¿ya? Ese es el rango. Básicamente, si se fijan, obvio, si contando también lo podía sacar. ¿Cómo? De 5 a 6 tengo una unidad, ¿cierto? Y de 6 a 7 tengo otra unidad. Por lo tanto, son 2. ¿Le hace lógica? Sí, hace lógica. Y hay otro concepto que es el rango
en intervalos. Que básicamente es más de lo mismo, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es el rango primero que nada? Diferencia entre el mayor valor y el menor. Cuando estemos hablando en intervalo, ya lo que vamos a hacer es, primero, irnos al primer extremo y al último extremo. ¿Qué nos damos? Que este está en -4, o sea, es el menor valor. ¿Y cuál es el mayor valor? El 8. ¿Por qué? Porque es el último. Entonces, vamos a calcular como la diferencia entre el mayor menos el menor, o sea, -4. Y esto va a ser, ¿cierto? 8 más 4, y eso es 12. Y si fijan, tiene sentido que 12 sea el rango, ¿por qué? Porque de 4 a 0, ya avancé 4 unidades en valor absoluto, ¿ya? Supongamos que estamos, bueno, mezclando las cosas, ¿ya? Entonces, avancé 4 unidades, ¿cierto? Desde el -4 al 0, ¿ya? Y desde el 0 al 8, avanzó 8, entonces, desde el -4 al 0 avancé 4, y después al 8 avancé 12, ¿ya? Y es por eso que ese sería el rango, ¿ya? O de otra forma, si lo queremos, bueno, hablar en intervalos, ¿cierto? Vendría siendo el límite mayor menos el límite menor. ¿Ya? Los límites vendrían siendo estos valores de acá. Es el límite mayor y este es el límite menor. ¿Ya? Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Cómo van hasta ahí? Ya, ya, pues. Y vamos a pasar a los ejercicios, pues, porque en sí eso era lo de hoy día. ¿Ya? Le hubiera pasado a materia, pero igual hay cosas que necesitan su debido proceso y que se les meta en la cabeza, ¿ya? Que se les meta en la cabeza algunas cosas y súper importantes y que no se les vayan de ahí. Entonces, por eso es que vamos a ir de a poquito, ¿ya? Después, la otra clase, el lunes, vamos a ver temas de lo que vendrían siendo medidas de posición, ya como cuartiles, percentiles, quintiles, deciles, ¿ya? Y qué es cada cosa, ¿ya? Diagrama de cajón, ¿cierto? Y todas estas cosas, ¿ya? Como no hay dudas, y vamos a hacer el ejercicio, ¿cierto? Me gustaría que se ingresaran a una actividad que tengo pensada para ustedes. Así que primero, bueno, le voy a mandar el link, ¿ya? Que es Kahoot, ¿ya? Que se metan a la página de Kahoot y les voy a compartir, en este caso, un código que van a tener que ingresar, ¿ya? Entonces, antes que esto, voy a primero a configurarlo mientras ingresen a la página, ¿ya? Y yo voy a ir preparando las debidas preguntas, en este caso poniéndole el tiempo correspondiente. Cada minuto van a tener 2 minutos para hacerla, así que es importante que vayan respondiendo, al menos las personas que estén aquí, ¿ya? Sé que somos poquitos, pero lo ideal es que todos participen para que esto sea igual, para que sea bacán, ¿ya? Así que, ya, pues, vamos a compartirles. ¿Ya? Ingresen a la página de Kahoot y con este código, ¿ya? Para que entren, vayan ingresando, ¿ya? Ahí, si quieren, pues preparamos un poquito la grabación mientras se unen. Y el link, escriban en internet Kahoot. Al tiro le mando el link, de un segundo.
Ahí está, es el link. Ya. ¿Qué crees las demás personas? Cielo y Stephanie. Vamos entrando, vamos entrando. Ah, pero es que entre Stephanie no hay. Le lanzo. Ya. No sé si está cielo, pero vamos a empezar nomás yo creo porque ya recuerden que van a ver en la pantalla el ejercicio y van a estar las respuestas en colores debajo, ¿ya? Y ustedes en su pantalla, en internet, tienen que responder la respuesta, valga la redundancia, que realizaron, ¿ya? Así que vamos a empezar nomás. Son 2 minutos, si terminan antes, creo que no se puede adelantar. No. Uy, la letra correcta era la B. ¿Ya? ¿Por qué la B? Bueno, vamos a desarrollarla, ¿cierto? Primero, si las notas de Esteban es una asignatura, son 3 4 6 3 5 5 un 6 un 3 y un 4 y esta nota se cambia un 6 por un 7, ¿cuál de las siguientes medidas de tendencia central cambian? O cambian. Primero, ¿por qué a mí no me salió la pregunta? Sí, les dije que en su página no va a salir, sale en la mía, ¿ya? Primero, la moda no va a cambiar. O sí, no, pero a ver, me confundí ya. Ahora sí, ya, se cambia un 6 por un 7, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central cambia? Ya primero, tengo un 3 2 3 3 3. Entonces, la moda, en este caso, vendría siendo 3. Por lo tanto, si yo cambio un 6 por un 7, no va a afectar a la moda, porque van a seguir existiendo la misma cantidad de 3, ¿cierto? Y es el dato que mayor se repite, por lo tanto, la moda no va a cambiar. Luego, la mediana. La mediana es el dato que va al medio. Entonces, tengo un 3 un 3 un 3 un 4 un 4
un 5, un 5, un 6 y un 6, ¿cierto? Y si cambio este 6 o este 6 da lo mismo por un 7, la moda, o sea, la mediana, va a seguir siendo el dato del medio, que es 4. Ya por lo tanto tampoco va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Efectivamente es el promedio, ¿ya? En este caso vendría siendo solo 3, ¿ya? El promedio va a cambiar. En una me daba 4,3 y en la otra me daba 4,4. ¿Ya? Y lo hice delante ahí lo calculé, ¿ya? Pero si se fijan, aparte era la última que quedaba, así que no hay opción de otra alternativa. Ya, vamos a borrar todos los dibujos. Y siguiente. Estefanía respondió bien. Ya, esta pregunta de Emre. Bien, ya, correcto. Lo tienen buena, así que seguimos nomás. Ya, voy a ir avanzando. Cuando veo que se equivoquen, ahí la realizamos. Ahora no, creo que la hayan tirado a la chunte. Espero que no. Voy a confiar. Uy, ¿qué pasó aquí? Se equivocaron. Ya. Le puse siguiente. ¿Cómo lo retrocedo? Oh, no me puedo volver. A ver. Y a ver, déjenme ver cuál era para mostrársela. Para que la podamos hacer. ¿Cuál era? Era la 3, ¿cierto? Sí. Ya. Vamos a copiar aquí. Pegar acá. Ya. Ya. Ahora sí. Vamos a hacerla acá. Bueno, me dicen que en la siguiente tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de niños. Entonces tengo la edad y tengo la frecuencia. Bueno, vemos delante el ejercicio que hicimos mucho de esto, ¿ya? Y me preguntan cuál es la mediana de la edad del grupo de este niño. Primero, hay que sacar una frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces tengo 5, aquí tengo 11, aquí tengo 20 y aquí tengo 23, ¿cierto? La frecuencia acumulada. O sea, el total de personas son 23. ¿Qué hacemos ahora? Es darnos cuenta que en este caso el dato es impar. Por ende, lo que vamos a hacer es sumarle 1, 24, dividido en 2, ¿cierto? Va a ser 12. Al ser 12 la posición, vamos a irnos a la posición 12. Entonces, hasta aquí teníamos 5, hasta acá teníamos 11, y después viene la posición 12, la 13 y así, así hasta la 20. Pero en este rango de edad, o sea, en el 4. Y esa es la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Se entendió?
¿Por qué es esta? ¿Se cachó? Estoy esperando la confirmación. Ya, bacán. Vamos a cambiar entonces Aquí está. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, si no ven mucho, ya se lo puede escribir. En el de acá arriba dice 18, en el de acá dice 12 y en el de acá dice 10. Los porcentajes, 40, 25, 45, 30. Y aquí este dato de acá dice F minúscula, porcentaje. ¿Ya? Y aquí sale 45, aquí sale 30 y aquí sale 25. ¿Ya? Y este de acá dice F minúscula. F minúscula. Ahí. Estoy recordando un poquito la clase pasada. Uy, marcaron solo 1 y 3. ¿Por qué? A ver, vamos a mostrar contenido. ¿Por qué 1 y 3? A ver. Ya, entonces, primero, se hizo una encuesta sobre el tipo de películas preferido por alumnos de un curso, obteniéndose los siguientes resultados. Ahí la marqué yo. No, no sé, po. ¿Cómo sabe cuál marcó usted? No, no sé. Ya. Yo no puedo ver quién marcó qué cosa. Solo sé que la correcta era la B y las dos marcaron que era la primera. Primero, bueno, darnos cuenta que cuál de los siguientes gráficos puede construir a partir de la información entregada, en la cual esta tabla nos indica tipo de película, cantidad de alumnos y frecuencia relativa. Primero, la cantidad de alumnos va a ser la frecuencia. La frecuencia relativa, ¿qué era? Hay que recordarlo. La frecuencia relativa era básicamente nuestra cantidad de datos, o sea, nuestra frecuencia dividido en el total. ¿Ya? Entonces, esa era la frecuencia relativa. Y eso nos iba a dar un resultado que era 0, algo. ¿Ya? Y todo esto hacían un 1. ¿Sí? Entonces, bueno, primero la frecuencia normal. Tengo 18 alumnos, ¿cierto? 18 más 12 son 30, más 10 son 40. ¿Sí? O sea, la frecuencia total son 40. ¿Ya? La frecuencia relativa, esta es frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Va a ser 0,45, ¿cierto? Aquí va a ser 0,75 y aquí va a ser 1. ¿Ya? Esto lo pongo por si acaso. Ahora, me dice, ¿cuál es el siguiente gráfico se puede construir a partir de la información entregada? Primero, este gráfico de acá me habla de frecuencia. Por lo tanto, en la A, que es de fricción, corresponden a 18 alumnos, por lo tanto, eso es verdadero. ¿Ya? Entonces, eso está bien hasta ahí. Luego, la frecuencia de los de tipo D, o sea, de drama, son 12, por lo tanto, también está correcto. Y los de fricción son de 10, por lo tanto, también está correcto. O sea, este primer gráfico está bien. El segundo, está en porcentaje y es un gráfico de torta o un gráfico circular. ¿Ya? Entonces, primero, el gráfico circular, lo que nos indicaba, ¿cierto?, era que cada porción o trozo de pizza, ¿cierto?, iba a corresponder a un porcentaje que ocupaba. ¿Cómo saber qué porcentaje ocupa cada alumno? Yo les dije que la frecuencia relativa la multiplicáramos por 100 y al multiplicarla por 100 íbamos a tener el porcentaje. O sea, de acción teníamos 45%, de drama tendríamos 30% y de ficción tendríamos 25%. Y eso había que corroborar. Entonces de acción, 45% correcto. Ficción, 25% y drama, 30%, por lo tanto también está correcto. ¿Ya? Ahora, en la frecuencia
relativa, ¿cierto? Que sale expresado ahí, que no sale la F chiquitita y el porcentaje. No, frecuencia porcentual, perdón. Ya, entonces la frecuencia porcentual básicamente era lo mismo que en el gráfico circular, ¿cierto? Solamente que expresado en este tipo de gráfico, ¿ya? Entonces, si se fijan, corresponde al 45% la letra A, correcto, ¿cierto? A un 30% drama, correcto, y ficción a un 25% también es correcto, por lo tanto son las tres, ¿ya? Sé que se veía un poquito chiquitito, pero espero se haya entendido la explicación. No sé si se entendió, por eso es que eran las tres. Ya, perfecto. Pregunta 5. Vamos, vamos, ¿cómo van? Uy, una pura respuesta nomás. Ya. Alguien marcó eh, la azulita, ¿ya? Y es la solo 2 y 3. ¿Ya? ¿Por qué solo 2 y 3? Bueno, primero, el gráfico adjunto muestra las edades de un grupo de participantes de un evento deportivo, agrupadas en intervalos de la forma A, ¿cierto? Y coma B, y el último de la forma C, coma D. Ambos valores incluidos, ¿cierto? Y en esta de aquí solamente incluido el primero, ¿ya? Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? Primero, el rango de la variable de edad es 2 años. ¿Cuál era el rango de la variable de edad? O sea, ¿cuál era el rango? Primero que nada, el rango era el valor más grande menos el valor más pequeño. Por lo tanto, acá hay un rango de 10 años. Por lo tanto, esto es falso. Ya, este es verdadero. Entonces, por descarte, descartamos esta, descartamos esta, descartamos esta. Nos quedaría solamente la 2 y la 3, ¿cierto? O 2 y 3. Entonces, si descubrimos que la 2 es verdadera, automáticamente es la letra D. Entonces, la mediana se encuentra en el intervalo 18,20, el primero incluido, el segundo sin incluir. La mediana se encuentra en el intervalo tanto, tanto. Ya, entonces, como vemos, la mediana, el dato del medio, el 50%. O sea, vamos a encontrar dónde se encuentra la mitad de todos estos intervalos. Ya, entonces, primero, número de participantes, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que son frecuencias, por lo tanto, hay que sumarlas. 42 más 32 más 27 más 17 más 12. En este caso, si no me equivoco, daría 100, pero de todas formas lo voy a hacer. 42 más 32 más 27 más 17 más 12. No, 130. ¿Ya? 130
es la cantidad de datos totales. Ahora, como es par, ¿qué teníamos que hacer? Era el 130 dividido en 2 y el próximo dato, ¿cierto? Este es un dato y con el otro dato, ¿cierto? Se va a hacer un promedio, o sea, 130 dividido en 2 más 1. Entonces, 130 dividido en 2, 75. El otro dato es 76. Por tanto, aquí está la mediana, ¿ya? Entre medio de estos dos. Pero como estamos hablando de rango, o sea, de intervalo, nos basta solamente saber que estos dos valores, ¿cierto? Están dentro del mismo intervalo para corroborar la pregunta, po. Entonces, hay que llegar al 75 o 76. Hasta aquí tengo 32 y hasta aquí tengo 42. 42 más 32, tengo 2 más 2. Son... eh, no, aquí no es 75. No me dicen nada. Esto no es 75. 130 son 65. Ahí sí, 65 y 66. Ya 75 es la mitad de 150. Me pasé por caleta número, ¿ya? La mitad de 130 es 65 y la mitad de 130 sobre 2, ¿cierto? Más 1 ya es 66. Entonces nos basta con saber que estos dos valores se encuentran en el intervalo. Aquí y acá, ¿cierto? Tengo 42, 32, tengo 74. O sea, aquí tengo 32 y hasta acá tengo 74. Entonces tengo la posición 33 hasta la posición 74 dentro. Entonces, desde esta posición hasta esta posición, ¿avancé por esta o pasé por esta? Sí. Por lo tanto, la mediana efectivamente va a estar en ese intervalo. Y, ¿cierto? Automáticamente quedaría la 2 y la 3. Bueno, la 3, ¿por qué? Si se fijan, el intervalo modal es 18,20, básicamente el dato que más se repite, por lo tanto es correcto. ¿Ya? ¿Se entendió? El por qué era la 2 y, o sea, 2 y 3. Perfecto. Vamos con la siguiente. Yo marqué la... Ah, claro, pero no es como el... Ahí lo expliqué antes, pues no es como el rango de cada, en sí, de cada intervalo, sino como es total, porque es el rango de dónde va el valor mínimo de la muestra hasta el valor más grande de la muestra. Uy, solamente una persona respondió. Ya, es la letra C, correcto. ¿Hay alguien que no respondió? No puedo saber si es que está ahí para hacerla o no. Ya, pero básicamente es la C. Voy a revisar solamente por qué es la C. Yo respondí. Ah, ya. Bueno, voy a revisar por qué es la C. Bueno, primero dice la mediana de las masas corporales está en este intervalo. Efectivamente, po, si se fijan, tengo el número de mujeres, ¿cierto? Tengo 7, 6, 5, 3, 1. Entonces, tendría 4 mujeres aquí, ¿cierto? Más 7. No, tendría 4 mujeres ahí. Tendría 10 hasta acá. Tendría 15 hasta acá, ¿cierto? Y aquí tendría entre estas dos 20. O sea, perdón.
25. Entonces el grupo total de personas es 25. Mediana, dividido en 2, ¿cierto? Pero en este caso, como es un número impar, sumo 1, dividido en 2. 26 dividido en 2 son 13, o sea, la posición 13. Tengo 3, tengo 1, aquí hay 4. 4. Luego, aquí, más 7, 4 más 7 son 11, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay 6 personas que llegarían a la posición 17. Entonces, entre 11 y 17 está el 13, efectivamente, por lo tanto, el 13 está en este intervalo que es 66 y 68. Por eso es que la correcta era la C, ¿ya? Vamos a pasar con la siguiente. No apreté mal, quería apretar el azul. Uy, pero si la correcta era la A, quería apretar el azul. Ya, la correcta era la A, po, efectivamente. Bueno, este tiene un poquito más de cálculo, ¿ya? Pero en sí, bueno, primero ir descartando yo creo que las cosas más fáciles, que en este caso vendrían siendo la moda y la mediana, ¿ya? Como van en ese orden, nos vamos a fijar en los primeros y los últimos valores para ir descartando alternativas. Entonces, la primera es la moda. ¿Dónde se encuentran respectivamente? ¿En qué intervalo se encuentran? La moda en el B, porque es la que mayor frecuencia tiene, por lo tanto, descartamos la letra B, descartamos esta y descartamos esta. Ahora, la mediana, lo que tenemos que hacer es calcular el total de datos, que en este caso van a ser 100, si no me equivoco. Tengo 10, 34, 24, 8, son 12, sí, van a ser 100, ¿ya? Entonces va a estar hasta el dato 50, o sea, va a estar en el, como aquí, hasta aquí hay 44, ¿ya? Y luego hay 28, ¿cierto? Aquí va a estar la mediana, en ese intervalo, por lo tanto va a estar a la letra C. Entonces descartamos el A, ¿por qué? Porque este tiene B, este tiene C, este tiene B, este tiene C. Ahora hay que calcular la media. Para calcular la media aquí hay que hacer un atado horrible, ¿por qué? Porque básicamente hay que sacar el, la marca de clase, ¿cierto? Multiplicarlos por los valores y bla, 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 bla. La cosa es que si ustedes hacen eso, si ustedes multiplican 1,3 por 10 más 1,5 por 34, ¿cierto? Y así todos los valores hasta llegar a todas las sumas y sumar todo, ¿ya? 1,5, o sea, perdón, 1,7 por 28, 1,9 por 24, 2,1 por 4, ¿cierto? Vamos a llegar a, en este caso, y después los dividimos en 100, vamos a encontrar que en este caso el intervalo
el intervalo donde se encuentra la media, ¿cierto? Va a ser la letra C, ¿ya? Va a estar en C, va a estar aquí. Era 1,6 y algo, si no me equivoco, si no mal lo recuerdo, ¿ya? En este caso, por eso era la letra D. En este caso, la primera, la letra rojita, ¿ya? Aproximadamente iba a ser 1,6 y algo, ya no recuerdo bien los decimales, ¿sí? Pero eso, ya si ustedes hacen toda la esta, van a llegar a la respuesta, ya, pero era solamente cálculo. ¿Se entendió hasta ahí? Porque era la letra D o la rojita. Perfecto. Vamos con la última pregunta. Aquí se las dejé facilita, ¿eh? Como para despedir. Y efectivamente la 28, bueno, ¿por qué? Bueno, básicamente, ¿cierto? El único cálculo que teníamos que hacer era darnos cuenta que el promedio de 5 notas de Juan es 5,6, o sea, x1 más x2, así hasta más x5, ¿cierto? Es igual a qué? A 5,6. ¿Y esto dividido en cuánto? En 5, porque son 5 notas. La suma de todas las notas dividido en la cantidad de notas que hay. Entonces, aquí nos preguntan cuánto es la suma de las 5 notas. Para saber la suma de las 5 notas necesitamos saber cuánto nos da esto. ¿Y cómo podemos saber cuánto nos da esto? Si multiplicamos por 5 acá, vamos a encontrar que x1 más x2 y así hasta más x5, ¿cierto? Va a ser igual a 30. Perdón, 28. Ahí sí, ¿ya? 6 por 5, 30. 5 por 5, 25. Más 2, 28. ¿Ya? 28,0. O sea, la suma de todas las notas van a ser 28. Y si esto lo dividimos en 5, va a ser 5,6. Por lo tanto, la letra C. ¿Se entendió? ¿Se captó? ¿Se captó? Bacán. Ya. Bacán, bacán. Y eso, pues, habremos terminado. Perdí. No, da lo mismo eso. Bueno, felicitación igual a Stephanie, ¿cierto? De todas maneras. Y Dulce, espero a que haya entendido, ya, porque esa es la idea de hacer estas cosas, ya que aprendan y que más allá de ganar o perder, ¿cierto? Hayan entendido todo y que los ejercicios que lo hayan tenido bueno, felicitaciones también, ¿ya? Bueno, Stephanie ganó con esa cantidad de puntos, ¿cierto? ¿Ya? Aquí vamos a cerrar ya y vamos a cancelar esto aquí. Y eso pues chicos, espero hayan entendido todo. Da lo mismo la cantidad de preguntas que hayan tenido malas, lo importante es que vayan aprendiendo y vayan entendiendo el porqué de cada cosa, ¿ya? Mientras hayan entendido todo, está perfecto. Sé que igual ahí entre medio como que no respondieron mucho, así que no importa, ¿ya? Así que eso pues, estaríamos listos.